Dijo, ¿pero por qué? Bueno, pues vamos a probar. Y el niño recuperó el sentido del oído. Fíjate que hay un caso de un paciente, un muy buen amigo, hicimos una gran amistad después. Este paciente, que acaba de morir por edad, digo, más de 90 años, ¿no? Entonces, el señor cuando llega conmigo, hace 40 años, contador José Vázquez Márquez, me dice, yo vengo con usted porque si no mi jefe me corre. El jefe era un alto funcionario del gobierno en ese entonces. Dice, pero yo creo que mi jefe está loco. ¿Por qué? Digo, porque tengo un problema estomacal que tiene 15 años, que nadie me quita, que hasta me desmayo, o sea, estoy en una locura. Joven el hombre, como de 40, 50 años, ¿no? Le dije, no es tan loco tu jefe. Vamos a ver tu columna. ¿Sí? Lo empecé a atender. Este hombre, desde que yo lo atendí, hasta que murió hace 2 semanas más o menos, ¿sí? Wow. Nunca volvió a tener un solo dolor de estómago. Y luego nos íbamos a comer y pedía lo que nadie pedía. Le decía, oye, ¿estás seguro? ¿El estómago qué pasó? Dice, desde que me atendiste estoy perfectamente bien. ¿Sabes que nosotros manejamos mucho la mecánica del cuerpo? Claro. La biomecánica. Entonces, por ejemplo, yo tengo un tratamiento específico en la boca del estómago de hernia hiatal, que mucha gente tiene hernia hiatal sin saberlo, una compresión. Aquí hay veces que yo considero que no es hernia hiatal nada más, sino es una compresión. Y esto les provoca reflujo, les provoca acidez estomacal, les provoca indigestión y se llega a confundir hasta con problemas de infarto. Entonces, yo hago un ajuste en la boca del estómago de lo más sencillo que te puedas imaginar, pero hay que saber cómo. Fue mi primer congreso de posgrado, porque mi padre padecía esto y lo saqué adelante, definitivamente. Con el doctor Roland Penel en Kansas City, Missouri. Entonces, nosotros ayudamos a que la mecánica del cuerpo esté mejor, igual que lo hacen ustedes con Pilates. Así es. Entonces es otro concepto en relación a salud. O sea, la medicina en general se ha quedado en el concepto de farmacopea y te advierto que mi padre llegó a México a fundar unos laboratorios médicos de España, de Barcelona, del doctor Andreu. Tuve una hermana química farmacobióloga, o sea, respeto completamente Claro. esa parte de la farmacopea. Pero el problema es que han pensado que todo depende de esto. Y que, o cirugía. Espérame. Hay otras formas de curar que son válidas. Es más, quiropráctica está plenamente reconocida por la Organización Mundial de la Salud, Así es. por todos los grandes congresos a nivel mundial. Hay una clínica quiropráctica dentro del Hospital Naval de Bethesda. ¿Qué es el Hospital Naval de Bethesda? Es el hospital donde se atiende el presidente de Estados Unidos y la Suprema Corte y todos los demás. Y maravilloso que hace muy poquito el astronauta Pedro Duque, español, él habló de que le parecía, le dio una sorpresa saber que la quiropráctica no era una práctica médica. Que él pensaba ¿No era que qué? una práctica, no la consideraban como una práctica médica porque para él era muy importante, a él le ayudó mucho y él dice, yo incluso llevé a mi mamá, pero en España no está tan regulada la quiropráctica aún, es lo que entiendo. Bueno, es que en realidad no somos Aunque una práctica médica. Exacto, no lo son, pero en Hay 90 una países profesión. y en 90 países ya es un reconocimiento de validez, Sí. ¿no? Legítimo. Mira, en realidad hay muy pocos países que se haya logrado que el gobierno reconozca verdaderamente la quiropráctica
como profesión y se hayan fundado escuelas con toda la licenciatura. Tenemos ok. el gran orgullo de decir que México es uno de los pocos. Sí. Estados Unidos, Canadá, fíjate, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, ¿sí? Algo en Inglaterra, algo en Francia, Australia, ¿sí? Sudáfrica también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que países de primer mundo reconocen quiropráctica, entonces tenemos el gran orgullo Claro, de decir que en México se ha logrado, claro. pero a base de picar piedra, man. Sí. O sea, Sí, y a veces hace falta ese reconocimiento, ¿no? Como Pedro Duque, exministro de Innovación y Tecnología, ¿no? También. sí, Entonces, claro, claro, pero estos, tienes que trabajar muy fuerte, que es lo que yo le he dicho a colegas de todo el mundo, a los españoles mismos, ¿no? Tienes que trabajar primero en convencer y demostrar ante la autoridad la validez de la quiropráctica como profesión. claro, Si tú no haces eso, claro. siempre vas a estar en un vacío. Ujú. Sí, No sí, sé si sin me explico. regulación. Que se ayudan pacientes, indiscutiblemente, pero pues mejor que se ayuden con todo el pleno reconocimiento de la ley detrás de ti, ¿no? Claro, y que eso O nos sea, permita formar más gente, más profesionistas, ¿no? Que claro, puedan ayudar claro, mucho más. claro. ¿Y cuál fue su visión desde un comienzo, quizá, de esta interdisciplinariedad ¿De qué? De la, o con sea, la quiropráctica? bueno, pues que yo hice el bachillerato en primer lugar, que mi padre fundó un laboratorio médico en México, que desapareció, ¿no? Luego mi hermana, química farmacobióloga. Muchos amigos de ellos, médicos, muy reconocidos, connotados. Luego yo hice el bachillerato de ciencias químico-biológicas y tengo muy, muy buenos amigos, médicos cirujanos, muy buenos amigos. Entonces, no tenemos por qué tener este antagonismo, Claro, sino, por ejemplo, en el congreso que tenemos ahora en octubre, va un médico traumatólogo, ortopedista muy importante de la Ciudad de México. Él me refiere a pacientes, lo cual es claro. barbaridad. Va un neurocirujano que también está a favor de la quiropráctica. Yo atiendo a muchos médicos cirujanos, Claro, ¿sí? Va precisamente un médico gastroenterólogo, director de la Facultad de Medicina de una de las principales universidades de México. No voy a decir su nombre porque no es correcto, ¿no? Pero también participa. No sé si me explico. claro. Va un médico radiólogo de primer nivel, el doctor Alberto Barrón, ¿sí? Como lo hemos hecho en muchos casos, ¿no? Yo he invitado en el Congreso a médicos, neurólogos de Estados Unidos, de México, etcétera. Entonces, no tenemos por qué tener estas diferencias absurdas. Claro. Y ahora más que nunca con tantas actividades que tenemos hacia la cifosis, ¿no? Por ejemplo. ¿Hacia ¿no? qué? Hacia el estar todo el tiempo con los celulares, ¿no? La Totalmente. mala postura. Ya está eh, considerado un problema crónico es, en región cervical. Precisamente puede provocar problemas como el que tú tuviste. sí, claro. Sí, 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 definitivamente la postura, ¿no? Nos va generando todos estos Se llama problemas. salud ocupacional. Y lo peor es que desde niños traen eso. Bueno, quiropráctica se debe de aplicar, tú lo dijiste, en forma preventiva también. Entonces, un niño desde que nace debería estar en atención quiropráctica, como está en atención odontológica, en forma preventiva y correctiva, Claro, sí. desde niños. Hay quiropráctica pediátrica. Nosotros tenemos nuestras propias especialidades. Una es pediatría, otra es geriatría.
otra es salud ocupacional, otra es quiropráctica deportiva, etcétera. Sí, sí, creo que también hay un fenómeno muy curioso cuando en el cuidado quiropráctico, ¿no? De pronto un quiropráctico, un profesional de la quiropráctica, puede de pronto solo atender a los mismos clientes ¿Puede qué? a los mismos clientes, ¿no? En su cuidado terapéutico o quiropráctico. Cuando ahí es donde, desde mi perspectiva, puedo ver que, por ejemplo, Pilates puede ayudar a mantener el trabajo de la quiropráctica. Claro, claro. Y de pronto entonces coadyuvar al profesionista quiropráctico a ayudar a más gente. Estoy de acuerdo, ¿no? plenamente de acuerdo. Sí, ese es, creo... Pero con alguien como tú, que lo hace como debe de hacerse. Sí. Estoy igual, Exacto. como en quiropráctica. Exacto, O sea, tiene que haber un trabajo ahí de formación, ¿no? Claro. Donde podamos Así es, así es. automatizar De acuerdo, de los acuerdo. procesos, ¿no? acuerdo. de formación. Sí, esta palabra de automatizar no me gusta mucho, pero ¿De qué? de automatizar, ¿no? O sistematizar los procesos Así es. de formación, que es lo que también pues hace falta en, Sí, en o Pilates. sea, por ejemplo, sí es muy importante que todo el mundo sepa que la carrera de quiropráctica dura 5 años, más un año de servicio social. Claro, Son 6.000 horas en que llevamos anatomía, fisiología, patología de todo el cuerpo, así es. no nada más de la columna, claro, con un enfoque en columna vertebral y sistema nervioso, pero de todo el cuerpo. Sí, incluso estaba viendo cómo también tienen desde dentro de la Federación Mundial de la Quiropráctica, que también el doctor es líder. Pues sí, soy uno de los fundadores de la misma. Exactamente. Así es, fui director regional de América Latina durante 10 años. Qué maravilla. Y estaba viendo los principios de la federación y entre ellos está este aspecto de cómo continúa la investigación, finalmente siempre Totalmente. continúa. Entonces la Hay muchísima neurofisiología, investigación. dentro de la misma psicología también son aspectos Mucha importantes. investigación desde el punto de vista biomecánico, desde el punto de vista Neurofisiología, neurológico. sí, sí. Hay mucha investigación. No hay una sola técnica de tratamiento quiropráctico. Hay 30 técnicas reconocidas, certificadas, homologadas, como es Activator, como es Flexion Distraction, como es Gonstead, como es Palmer, como es Logan, ¿sí? O sea, tú no debes de permitir que te maltraten tu columna. Si Claro. tú vas, por ejemplo, a un gimnasio, por decir algo, ¿no? Sí, qué importante. Y llega alguien ahí y te quiere tronar toda la columna para un lado y para el otro, no te dejes, Sí, no, hombre. te puede matar. O sea, un mal movimiento en la columna te puede matar, te puede dejar paralítico, te puede dejar en coma. O sea, ¿por qué? Pues porque aquí adentro está una de las partes más importantes. O sea, tú no dejarías que llegara alguien con un bisturí y te empezara a abrir todo el cuerpo, ¿verdad? Bueno, pues es lo mismo, nada más que como que aquí no se ve sangre, no te dejes hacer eso. Eso no te va a ayudar en nada. O sea, yo tengo pacientes que me han venido a ver precisamente como consecuencia de eso, pero en muy malas condiciones, Claro. hasta con vértebras fracturadas. Sí, sí, qué fuerte. Y asimismo también recordar que la quiropráctica tampoco es solo tratar el dolor, ¿no? Cuando muchas disciplinas o muchos aspectos terapéuticos o lugares terapéuticos atienden únicamente el dolor y el paciente cree que con eso es suficiente. ¿no? Así es. O sea, nosotros no una máxima en quiropráctica de verdad, ¿sí? Por eso el colegio se llama Colegio de Profesionistas Científicos Quiroprácticos de México, para diferenciar, ¿ves? Entonces, eh, el hecho de que nosotros no tratamos del síntoma,
tratamos lo que consideramos la causa. Entonces, yo no busco quitarle el dolor al paciente. O sea, Claro. si no veo por dónde viene, ¿sí? Corriges la columna, como en tu caso, y en automático empieza a funcionar mejor. Sí. O sea, el dolor es un gran aliado del cuerpo, Así es. porque te está diciendo, Un indicador. algo está mal. Si tú no tuvieras dolor, no tuviéramos la capacidad de sentir dolor, es un peligro muy grande. Un ejemplo, hay casos que congénitamente no nacen sin sentir dolor. Entonces son niños, por ejemplo, que van donde hay en la estufa, y ponen la mano y no sienten nada de dolor. Ajá. Entonces se les puede achicharrar la mano completamente. Sí. O se pueden electrocutar metiendo los dedos en el contacto. Entonces, si tú no sientes dolor, es muy malo. Entonces, cuando te quitan el dolor, Claro. por quitarte el dolor, ¿sí? Con medicamentos, inyecciones, etc., yo estoy totalmente en contra, a menos, sí, de que el dolor sea verdaderamente intolerable. Ok, pero lo que a ti te pasó, vas con un buen quiropráctico, te atiende y en automático tu organismo empezó a funcionar mejor. Y en automático el dolor empezó a ceder, pero él no estaba buscando quitarte el Claro. dolor. Así es. No sé si me explico. Sí, quienes que intentaban quitarme el dolor no Claro, podían. o sea, por ejemplo, O me yo tengo- disminuía muy poquito. Yo tengo pacientes que han ido a que los infiltren, por ejemplo, ¿sí? Por problemas de columna. Ok, a todo dar. Y dejan de sentir el dolor. Eso es lo peor que les puede pasar. Porque entonces Se va hacen agravando el lo problema. que no deben de hacer. Por ejemplo, yo tengo muchos pacientes golfistas, ¿sí? Entonces, el golf es lo peor que hay para la columna vertebral, ¿sí? Por la torsión y demás. A mí me gusta el golf inclusive, pero es lo peor que puedes hacer, ¿sí? Bueno, entonces, les digo, no busques quitarte el dolor. Y los empiezo a atender. Dicen, oye, estoy jugando mejor, estoy sintiéndome mejor. Inclusive, ahorita aquí en Cancún, antier, estuvimos con un expaciente mío que lo atendí hace muchos años. Yo era joven en ese entonces él. Y del dolor que tenía, se rapó 2 veces. El otro día le decía, oye, ¿cuál es el efecto de raparte? O sea, en plan de broma, ¿no? De la joda en la columna, ¿no? Ajá, O sea, sí, era, ¿qué era relación? porque estaba desesperado, no sabía ni qué hacer. Sí. A la fecha, él está perfecto y sigue jugando golf. Fíjate. Ok. Y no se ha operado. Le decían que se tenía que operar, ¿eh? O sea, no creas que es fácil. O sea, por eso nosotros somos proveedores de atención primaria de la salud. Sí. Yo he tenido pacientes que se han salido de hospitales a punto de operarse para venirse a atender conmigo. Y de tener una bronca con neurocirujanos y decir, ¿estás loco de atenderlo? Pues sí, estaré loco, pero sé lo que estoy haciendo. Tú sabes lo que yo hago. Fíjate que ese es un problema muy serio. El médico en general no sabe lo que hace el quiropráctico. No saben. Ni siquiera el secretario de salud, ni directores de la facultad de medicina, ni nada. No saben. Ya. Entonces yo les digo, discúlpame, tu obligación es saber lo que nosotros hacemos. Y no es nada más andar tronando huesitos, sino hay técnicas Hay que muy comprender. avanzadas. Claro. O sea, entonces, Incluso veía que ahora están, pues ya hay muchos diseños de tecnología donde también ayudan a que las prácticas sean como con maniquís sensoriales, digamos, que reciben o que transmiten
y puedes ver en una pantalla qué tanta Sí, presión eso está. es tecnología, pero al como final de para- cuentas, por eso es filosofía, ciencia y arte. Así es. Al final de Entonces, cuentas es la el mano arte es, del... por ejemplo, nosotros tenemos la palpación súper desarrollada. Yo no te atiendo a un paciente que no me traiga radiografías, ¿eh? A menos que esté una mujer embarazada, un niño muy pequeño, y aún así, ¿no? Bueno, este, la palpación la tenemos súper desarrollada desde que hacemos la carrera. Yo a la fecha te aguanto más algo caliente en la boca que en la yema de mi dedo. Ah, mira, Entonces, qué claro maravilla. que sabemos lo que hacemos, identificamos las estructuras, todo lo que quieras, pero no te puedes confiar en esto. Claro, Tienes que compaginar claro. filosofía, ciencia y arte. Qué importante porque esas tres fuentes, ¿no? Pues dan el sustento, ¿no? De lo que realmente es la quiropráctica. Y a Así veces, como dice, a veces se olvida, a veces lo dejan de lado. Y, y qué importante pues también darlas a conocer, ¿verdad? Fíjate A que través de quiropráctica en realidad viene desde el tiempo de los griegos, de Hipócrates, viene en realidad desde el tiempo de los egipcios, hace 5000 años, Hay con registros, ¿verdad? Imhotep, que era el padre de la medicina egipcia, que estaba muy adelantada, ¿no? Hacían trepanaciones del cráneo con el paciente en vivo, entonces estaban muy adelantados, obviamente, ¿sí? Y él decía que la columna vertebral era como el río Nilo y los afluentes del río Nilo eran como los nervios que salen de la columna vertebral. Eso nos da idea de la importancia que le dio a la columna porque Egipto vivía del río Nilo. Entonces, igual en la cultura china de hace miles de años, también se habla de principios basados en quiropráctica. Entonces, Palmer no fue el primero, pero tuvo la cualidad ya de fundamentar una escuela de pensamiento y que fuera carrera en sí. Sí, No sé si me explico. sí. Y qué bonito porque entonces fortalece estos Claro. principios y esta, como bien lo Y dijo, ha esta sido una corriente de lucha, pensamiento. Sí. a nivel mundial. A nivel mundial. Es lo Claro, que una ve. lucha a nivel mundial porque hay intereses muy grandes, muy fuertes dentro del mundo de la salud. No les gusta cuando tú tienes una opción en la que no usas todo el aparato, Claro. ¿me entiendes? Sí. Entonces, con médicos personalmente, en muchos casos no hay problemas, con algunos claro que hay problemas, ¿no? Pero es con el aparato, Ujú, sí, sí. lo que le llaman inclusive el Big Pharma. Ok, claro. Entonces, sí, pero qué bonito es cómo va de alguna manera emergiendo, ¿no? De una manera quizás... Como ves, nat- somos la segunda profesión de la salud más extendida del mundo, profesión primaria de la salud. ¿En serio? Primero es alopatía, después es quiropráctica. Ay, mire, qué bonito. Más que homeopatía, más que acupuntura. Sí, qué importante porque destaca este valor, ¿no? Este valor o la legitimidad de este concepto, ¿no? Que intentan rescatar, que intentan sostener, ¿no? A través de la salud de la columna vertebral, toda la inteligencia de nuestra base biológica, ¿no? Así es. Entonces, Ahí y te va creer en una esto es que una maravilla. va a Sí. sorprender a mucha gente. Los primeros quiroprácticos en Estados Unidos sí ejercían quiropráctica, obviamente. Si les decían, ¿tú ejerces quiropráctica? Sí, te vas a la cárcel. Si les decías, ¿ejerces medicina sin licencia? Y podías seguir haciendo quiropráctica, no se iba a la cárcel. Ok. Entonces, cuando yo llegué a Palmer había una pared enorme con placas de cuántos días y meses y años habían pasado en la cárcel. Para que te des una idea de la lucha que ha habido. Ha habido una inmensa Y lucha. de ahí te puedo hablar de mucho más, ¿eh?
Inclusive se tuvo que demandar a la Asociación Médica Americana porque en sus estatutos tenían que no aceptaban un paciente referido por un quiropráctico y no podían referir un paciente a un quiropráctico. Se les demandó en los años 80, duró 15 años la demanda en Estados Unidos, llegó a la Suprema Corte y se ganó. Wow. Para que veas, Sí, no, ha sido sí ha toda habido una lucha y travesía. yo soy parte de todo eso. Legendario. ¿Bueno? Legendario. No, todavía. No todavía. Bueno, yo creo que para nosotros que nos ha Gracias. ayudado tanto una institución que fue raíz de ahora Gracias. más instituciones y con Bueno, raíces te he de cada vez decir más que el año pasado, fortalecidas. en el centenario de la quiropráctica en México, me dieron un reconocimiento que Del me deja... quiropráctico del siglo. Exactamente. ¿Ya cómo sabías? Ah, mire que lo he investigado un poquito. Ah, caray. Sí. O sea, me dejó... Pero ¿sabes cuál es el problema? No dice de qué siglo. No dice de qué siglo. Sí, Eso le deja una entonces estoy ventana abierta. como Pensando qué más. interestelar, fíjate. Interestelar. Entonces estoy analizando. Genial. Pues sí, qué bonito, porque esto realmente, la quiropráctica está, como bien lo dice, está empezando en el mundo. Y empezando con mucha fuerza ya, ¿no? Ya no es, Así es. eh, Pero mira, cuando yo llegué éramos 20 quiroprácticos en México cuando mucho. Hoy en día ya son 5,000 claro. titulados. Qué maravilla. Le pese a quien le pese, porque hay quiroprácticos mexicanos que estaban en contra de que se pusieran las carreras de quiropráctica en México. Claro. Y es que es como una ¿Qué tal? misma visión de que yo digo, de los siglos pasados, ¿no? O sea, leí también esto que hubo 400 encarcelados después de Palmer, ¿no? O sea, en el 1800 todavía, 1900, entrando. 1920, Y dices, 30. qué fuerte, ¿no? Pero bueno, con el tiempo la batalla de los argumentos, ¿no? Y la ciencia y la comprobación y todo esto, pues ha ganado Así su es. terreno, ¿no? Su Así validez, la quiropráctica. Así es. Entonces, Así es. esa es la Pero importancia. lo que es la verdadera quiropráctica. Así es. No el que se despierta y dice soy quiropráctico. No, la profesión O como tal. porque tengo antecedentes familiares de quiroprácticos, ya soy quiropráctico. No, Sí, no es cierto. No, claro. No, claro, el plan de estudios de la universidad, o sea, pasa por todo, embriología, es. histología, hasta pensamiento crítico, Mira, hay ética, o sea, todo. quiroprácticos que son de varias generaciones en México y en Estados Unidos y todos han hecho la carrera completa de quiropráctica. En ningún momento se han brincado las trancas. ¿Sí me explico? Sí, Mi hija, en paz descanse, quiso estudiar quiropráctica. La doctora Montserrat Benet Grech, por un accidente, murió ya hace 18 años. Yo nunca le enseñé nada de cómo ajustar ni nada. Yo no soy no, claro. escuela. Sí, claro, A nadie le he enseñado cómo ajustar. claro. ¿Sí? Te vas, haces la carrera y aprendes. Es como si un cirujano Comprendes le todas las enseña a funciones alguien del cuerpo. cómo abrir para el corazón. No, pues digo, no. Claro. Por lo delicado que es. ¿Sí me Claro. explico? Primero tienes que tener conocimiento para poderlo hacer. Así es. No es broma, ¿eh? Por eso tampoco es que, como dice, no, como lo acaba de decir, no dio pie a la especialidad, porque acota completamente, ¿no? Así es. Si La tú me investigación, dices, el estudio. si yo me dejo manipular la columna, no, fíjate que no. Me dejo ajustar la columna con quiroprácticos titulados en los cuales tengo plena confianza que utilizan técnicas adecuadas, en general, no son nada dolorosas, ni agresivas, ni nada. Luego, como yo le digo al paciente, vas a creer que no te hice nada. Al día siguiente, oye, me siento muy bien, tenía años que no me sentía así, ¿sí? A mí me pasó. Pero hay, hay una técnica que es Logan, que en el sacro tú pones el dedito aquí abajo, Sí. con la presión que puedas tolerar en el párpado del ojo, Ah, ok. ¿sí? Pero hay que saber cómo, Ok. ¿sí? ¿Qué estamos usando? Biomecánica, Ok. ¿sí?
sí, sí. Comprende muy explico? bien el sistema sensoriomotor. Claro. Sí, sí.